la iglesia de Corinto estaba dividida y tenía una serie de conflictos. Entre tantos conflictos que ya hemos tratado en otros pasajes anteriores, existía el conflicto de que algunos afirmaban que los dones espirituales, unos eran mejores que otros. Por lo tanto, eso hacía que algunos creyentes fueran más espirituales que otros. Eso hacía que otros dijeran, no se necesitan los dones. Los dones incluso como que no concuerdan con la operación de Dios en la edificación. Total que era una serie de problemas dentro de la iglesia de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo, cuando está escribiendo acerca de lo espiritual, de las cosas espirituales, incluye la importancia de los dones del Espíritu y está tratando dos temas fundamentales. Por un lado, trata el tema de la diversidad de los dones y el propósito de esos dones que el Espíritu Santo de Dios da a la iglesia. Por eso el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y tú vas a ver en todo el pasaje, del versículo 4 al versículo 11, el énfasis de la diversidad y la unidad van caminando juntos. Si nosotros pudiéramos hacer un pequeño análisis de nuestro pasaje, podríamos encontrar la palabra diversidad 3 veces, del versículo 4 al versículo 6, y luego enfatiza: es el mismo Espíritu, el Señor es el mismo Dios, otras 3 veces. Este versículo del 4 al 6 lo que está queriendo enfatizar es: ve Dios lo que está haciendo en favor de su iglesia, es repartir dones a cada uno para la edificación de la iglesia, pero es un solo Señor, es una sola fuente de provisión. Es como si nos estuviera dando las herramientas para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y obviamente los creyentes no se van a poner a discutir acerca de qué don es y qué no es de Dios, que aquel es mejor que este, o a quererle dar una serie de clasificaciones que en ocasiones se torna muy complejo. Pero no es así. Está utilizando la palabra diversidad, y cuando nosotros revisamos la palabra diversidad en el griego es diareseis, que significa distribución, un conjunto de partes. Cuando habla de diversidad significa que le ha sido entregado a cada uno algo distinto. Es una repartición a todos, pero es una repartición dada soberanamente de parte de Dios. O sea, Dios le da a cada quien de acuerdo a la gracia de Dios dada a cada quien. Inmediatamente el pasaje nos dice que hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Utiliza estas 3 palabras y no significa necesariamente que tengamos que clasificar estas cosas de tal manera que vamos a ir acomodando algunas cosas y otras. Sí es una clasificación, pero no es como el énfasis que está queriendo comunicar Pablo. El énfasis es: vean ustedes que en esta diversidad, que inclusive la puedes clasificar, no es tan relevante como saber que es un solo Señor, es un solo Espíritu y que tiene un solo propósito. Dones, del griego carismaticón o carismatón, es un regalo, un presente, un don, es un regalo de gracia. Es una expresión del favor de Dios otorgado soberanamente sobre aquellos que el Señor quiere impartir ese don. Esos son los dones. Utiliza también ministerios. La palabra ministerio es diaconión. En griego diaconión significa servicio, contribución, ayuda. En pocas palabras, ministerios es aquellas manifestaciones del Espíritu donde la persona es impulsada a servir. Y luego operaciones, del griego energematón, que significa actividad poderosa, obras, implementación, acción de aplicar, que proporciona un medio práctico para lograr algo. De tal manera que el énfasis es que hay cosas que son un simple regalo de Dios y que las 3 son de manera sobrenatural, porque la fuente principal es la operación del Espíritu Santo. Y aunque nosotros podamos pensar, bueno, servir
implica simplemente estar atendiendo a las necesidades de los santos o de la iglesia, etcétera. Bueno, cualquiera que sea el ejercicio del servicio, debe estar impulsado por el poder del Espíritu Santo. Así, por ejemplo, alguien que enseña y a lo mejor da clases en una escuela, pero cuando el Espíritu Santo le capacita al enseñar, hay una impartición sobrenatural de Dios que hace que la iglesia sea edificada mediante esa enseñanza de una forma que no se podría hacer igual en una escuela. Es algo sobrenatural de Dios. Lo capacita, potencializa esa enseñanza. Entonces, desafortunadamente muchos no entienden esta diferencia y piensan, es que yo doy clases en tal lugar, yo puedo dar una enseñanza en la iglesia. Sí, lo puedes hacer, pero si tú no estás dependiendo del poder del Espíritu para poder ejercitar eso, no tiene el mismo impacto. Por eso la fuente de esa capacidad es Dios. Por eso habla dones, ministerios y operaciones. Y estos dones y ministerios y operaciones que menciona nuestro pasaje, fíjate, enfatiza esto. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto de la manifestación, del griego phanerosis, significa revelación, declaración, una indicación clara de la presencia de una persona. Es algo que nos debe impactar a todos nosotros, hermanos. Miren, cuando el Señor habló con sus discípulos en Juan 14, 15, 16, en el Evangelio de Juan, Jesús les dice: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y el Padre enviará al Paráclito, es decir, al Espíritu Santo, que viene a ayudarnos, a nuestro ayudador. El Espíritu Santo vendrá y estará con vosotros y morará dentro de vosotros. Esa promesa de Jesús, porque Él finalmente resucitó y fue llevado al cielo y está ahora intercediendo ante el Padre por nosotros, pero también el Señor está en medio de nosotros. También Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué forma el Señor está presente en medio de su iglesia? Por medio de su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿tú crees que el Espíritu Santo está en medio de su iglesia? ¿Realmente lo crees? El Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza, no es algo impersonal, no es algo como una energía, no, hermanos. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y está en medio de su pueblo. Reside en el creyente. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros saber que el Espíritu Santo reside en la iglesia? El Espíritu Santo reside en la iglesia y no de una manera estática, sino de una manera dinámica. ¿Y cómo podemos nosotros saber eso? Cuando nosotros leemos las manifestaciones del Espíritu, estamos hablando qué forma cobra el Señor para que se revele su presencia en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Es mediante los dones espirituales. O sea, ¿cómo podemos saber que Dios está en medio de nosotros? Cuando tú sirves a tus hermanos y cuando, empoderado por el poder del Espíritu Santo, empiezas a edificar a tu hermano. ¿Y de qué forma lo haces? Por medio de operaciones, por medio de los dones, por medio de estas expresiones tangibles del Espíritu Santo en beneficio de tus hermanos. Entonces nosotros podemos decir: Dios está en medio de su pueblo, pero ¿cómo lo está? Cuando nosotros servimos. Entonces ejercitamos lo que Dios nos ha dado. Hermanos, toda la iglesia somos llamados a edificar. Yo no puedo imaginarme que a unos grupos de constructores de edificios, en el que algunos están simplemente observando cómo se edifica, y el ingeniero está dándose el round, y los demás están construyendo, pero el resto de los trabajadores con sus cascos y todo su equipamiento, sus herramientas, parados solamente observando. ¿Verdad que no, hermanos? A todos los vemos involucrados. Por eso es dinámico. Hermanos, el que está edificando la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el Señor, pero lo hace por medio de ti, por medio de mí.
Entonces, al nosotros estar como iglesia trabajando dinámicamente, permitimos que el Espíritu Santo se manifieste por medio de nosotros para que la iglesia sea edificada, y entonces nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros. Así, por ejemplo, algunos hermanos manifiestan el poder del Espíritu Santo cuando son generosos y dan para la edificación del cuerpo de Cristo. Así otros manifiestan el poder del Espíritu Santo cuando van y hablan con algún hermano y lo exhortan en el poder de su Espíritu para su edificación. Así otros hermanos van y traen palabra de aliento, y así otros hermanos van y cultivan ese sentido de comunión constante con sus hermanos. Así otros oran por otros oran cuando hay necesidad, otros están vigilando. Me acuerdo del testimonio que nos compartían unos hermanos el domingo pasado de una hermana que no ha podido ser reemplazada en esa congregación, donde mencionaba que estaba siempre al pendiente, como que hizo una lista de todos los congregantes, y persona nueva que llegaba, persona que tomaba sus datos y estaba orando por ellos, y luego los pasaba a lista, y todos los domingos estaba sobre saber quién faltaba, quién llegaba nuevo, y obviamente al estar pendiente de eso implicaba el cuidado de esta hermana sobre la iglesia, esa expresión de amor, de cuidar a la congregación. Hermano, nosotros no lo hacemos así. Pero no dudo que el poder del Espíritu Santo haya movido a esta hermana para tener ese cuidado, porque nadie se lo dijo. Ella tomó la iniciativa y quiso velar para ver quién faltaba, y entonces si faltaba 2 domingos le hablaba por teléfono y estaba al pendiente. ¿Quién le dijo que hiciera eso? El Señor. Hay otros hermanos que tienen ese sentido de cuidado, de tacto, de decir, vamos a ver qué hace falta en la congregación, y están buscando que el lugar esté limpio, que esté en las condiciones óptimas, que todo esté funcionando. Eso, hermanos, potenciado por el poder del Espíritu Santo, está impulsado por amor a edificar a los santos, pensando en los demás. Y se agudiza, hay algo sobrenatural. Estamos hablando de dones de servicio, de ministerios tan sencillos. Por ejemplo, aquí el equipo de alabanza, a lo mejor los muchachos puedan estar tocando, y a lo mejor decimos, estos muchachos son músicos. Les digo una cosa, yo veo por ejemplo al hermano Gustavo que está tocando el bajo, y yo no sé, Gustavo, ¿dónde estás, Gustavo? Ya habías estado antes en un conjunto musical, y sin embargo Dios lo ha capacitado para hacer algo que era necesario hacerlo. Yo veo la operación del Espíritu ahí equipando a este hermano para hacer algo que de otra forma no podría ser posible. De la misma manera, o sea, cuando nosotros estamos funcionando, lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo, y es algo sobrenatural. Tú te vas a ver un concierto de cualquier cantante o artista y las chavalas están gritando emocionadas y cosas como esas, pero te voy a decir, todas sus canciones son huecas y vacías. Se pueden identificar porque dicen, mira, son canciones en las que nos identificamos por los sentimientos y las emociones, pero cuando aquí tú ves a los hermanos alabar al Señor, algo produce en nuestro corazón que nos mueve el Espíritu Santo de Dios usándolos para que nosotros levantemos nuestras manos en un acto de adoración, movidos a un estado de trascendencia espiritual que de otra forma no fuera posible sino por la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos ir a compartir el mensaje de la palabra de Dios, y un mensaje tan sencillo, sin embargo tan poderoso, capaz de transformar vidas, si no es por la operación, para las manifestaciones del poder del Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros? Entonces, el mundo, hermanos, sabe que Dios está en medio de su iglesia cuando la iglesia participa de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de manera dinámica, porque de otra forma no podría ser. Y ahí porque nosotros como iglesia debemos estar velando unos por otros, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros. Esta es la forma de manifestar la presencia del Espíritu en la iglesia. No hay otra forma. Entonces son manifestaciones. La motivación, lo que nos mueve, hermanos, a poder participar dinámicamente en la iglesia, no es una cuestión egoísta. Por eso el pasaje nos dice claramente, versículo 6,
Versículo 7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Cuando dice a cada uno, y cuando vemos esta aparente clasificación, operaciones, manifestaciones, dones, está enfatizando esto: Dios reparte a cada uno de acuerdo a su voluntad. A unos Dios le da un don, a otros Dios le da otro don distinto al de este. Hay una diversidad, pero precisamente para eso es dada la iglesia, para la edificación mutua. Entonces alguien va a decir, pues yo no predico como el pastor Elías, pero yo puedo servir mejor que el pastor Elías. Pues tal vez yo no enseño como el hermano Francisco, pero yo puedo ser generoso por encima de cualquiera. O sea, esas expresiones son dones del Espíritu que capacitan para la edificación del cuerpo de Cristo. Y te voy a decir algo, hermano. Aquí dice que nos es dado a cada uno. Y tú estás aquí, hermano, y Dios te ha dado un don a ti. Todos tenemos dones. No puede haber una excepción, hermanos, porque todos en esta iglesia hemos recibido a lo menos un don. Aparte del de la salvación, que es un don, es un regalo de Dios. Todos hemos recibido un don del Espíritu. Y entonces nosotros encontramos que esa soberana voluntad de Dios, impartiendo dones sobre cada uno en la iglesia, lo hace con este propósito glorioso, dice, para el bien común. Hermano, he escuchado expresiones como estas: yo no voy a una iglesia, yo en mi casa soy edificado, yo voy y escucho buenos predicadores por televisión y así yo soy buen cristiano, no necesito ir a una iglesia. Hermanos, quien manifiesta esto es una expresión de terrible arrogancia, divisiva, separada del pensamiento de Cristo, y está contristando al Espíritu Santo de Dios. Mark Dever todavía afirmaba más severamente en sus libros. Él afirma, dice, cualquiera que se aparta de la congregación y está aislado, se puede afirmar que ni siquiera es cristiano. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, nos integra a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Es una comunidad. Y el Espíritu Santo no está trabajando de manera estática en tu vida. O sea, sería contradictorio decir trabajando estáticamente, no. Él está de forma dinámica. O sea, te ha sido dado y te capacita para que sirvas a otros. Es la única forma como nosotros podemos saber que el Espíritu Santo está en medio de su pueblo. Y yo me quedo asombrado de hermanos que han estado orando por nosotros. He escuchado a algunos que se me acercan: pastor, estoy orando por usted, por la iglesia, estoy orando para que el Señor le capacite, le use. Y eso, hermanos, ese es solamente el poder del Espíritu Santo de Dios mueve. Hay hermanos que tienen otra habilidad, otra capacidad de poder servir en la iglesia. Hay una diversidad, hermanos. Y esta lista que nosotros vamos a ver a continuación no es una lista exhaustiva, o sea, no es lo único que hay. También Efesios menciona otros, y hay otros pasajes donde se mencionan otras manifestaciones del Espíritu, y no se diga en el Antiguo Testamento, hasta Sansón tenía una manifestación del Espíritu con esa fuerza que tenía. Entonces, hay una diversidad de manifestaciones. Y Dios te ha dado esos dones para que los pongas a trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces empieza a enumerar esto, hermanos, y esto es algo glorioso, porque cuando nosotros vemos esto nos damos cuenta que el mundo necesita ver a Cristo. En Juan 17 Jesús oraba y él dijo: Señor, yo te ruego que no los saques del mundo, no los apartes del mundo, sino que los guardes del maligno, entre otras cosas. Mencionaba también: y Señor, yo te ruego por ellos, para que, Señor, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno. Y así ellos, tú y yo,
en uno solo, vamos a dar un testimonio poderoso al mundo. Fíjate bien lo que está diciendo el Señor en su oración. Oramos para que las manifestaciones espirituales, la edificación del cuerpo de Cristo, los cristianos, cada uno de ellos, sean unidos por Dios en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y te voy a decir esto: cuando tú vienes a Cristo y el Espíritu Santo de Dios mora en ti, somos llamados a ser uno solo, un solo cuerpo. Y en la medida que va pasando el tiempo, nos vamos conformando a la imagen de Jesucristo. De tal manera que tú te debes parecer y yo nos debemos parecer cada vez más a Cristo en su carácter. Juntos, con el Espíritu Santo manifestándose en medio de su iglesia, damos un poderoso testimonio. Por eso en el libro de los Hechos afirmaban: y la iglesia tenían todas las cosas en común y hallaron favor para con todo el pueblo. Y el Señor iba agregando a su iglesia a los que habrían de ser salvos. O sea, ¿cómo es esa dinámica? Hermanos, cuando el mundo vea esa unidad en la iglesia, de que nos estamos sirviendo mutuamente, entonces daremos un testimonio poderoso al mundo de la realidad de Cristo en medio de su pueblo. Por eso este pasaje es importante. Pablo está hablando a una iglesia dividida, a una iglesia que tenía conflictos, a una iglesia que tenía problemas y que estaban divididos en medio de ellos. Y el Señor le está diciendo: espérense. O sea, es un solo Señor, es un solo Espíritu, es un solo Dios y es un solo propósito. Y las manifestaciones son diversas. Y sin embargo, el fin último es manifestar la gloria de Dios al mundo. Y si estamos divididos, no estamos reflejando la gloria de Dios ni el carácter de Cristo. Por eso es tan grave cuando nosotros vemos hermanos que por un lado dicen no hay manifestaciones espirituales y por otro lado dicen sí hay y demasiadas, y a veces exageran. Debemos mantener un punto de balance, un equilibrio, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es importante. Si nosotros afirmamos que no hay manifestaciones del Espíritu, entonces estaremos testificando de nuestras fuerzas. Cuando la Biblia dice que nos capacita con poder para dar testimonio al mundo acerca del glorioso evangelio de Cristo Jesús, tiene que haber manifestaciones espirituales. Y esas manifestaciones espirituales pueden ser muy extraordinarias, como lo que algunos dicen, espectaculares, o no extraordinarias, no espectaculares. Y nosotros aquí vemos una pequeña lista. Inmediatamente después el apóstol Pablo dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para la edificación de cada uno de nosotros. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Fíjense cómo dice el mismo Espíritu, el mismo Señor. Dice: a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas, todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Yo quiero que no se nos olvide esto, hermanos. Es para el bien común. Tú no puedes aislarte como cristiano. Aunque vengas a la iglesia, te puedes aislar. Te puedes aislar y no estás cultivando comunión con tus hermanos. Eso es muy fácil, hermanos, pero eso no es la iglesia de Cristo. Muchas personas van a la congregación, a la iglesia, se sientan el domingo, escuchan y se van y se desaparecen. No les importan sus hermanos. Y eso no es bíblico. Entonces, ¿de qué forma nosotros edificamos la importancia de que nosotros mantengamos una constante comunión con nuestros hermanos y los ayudemos, nos sirvamos mutuamente? Porque es para el bien común. Por eso, aquellas congregaciones que tienen manifestaciones espirituales, pensando en ellos mismos o de manera individual, no es correcto. Eso es un desorden. Vamos a suponer que una persona aquí de pronto tiene el don de lenguas glosolal y empieza a hablar en lenguas en otro idioma.
¿En qué edifica la iglesia que habla en otro idioma que no se entiende? En ocasiones eso llega a ser hasta un tropiezo para otros. No edifica. Si habla en otro idioma y alguien interpreta ese idioma y escucha las maravillas de Dios, entonces tiene la responsabilidad de traducirlo, porque es un traductor. Pero si alguien habla en lenguas y habla para sí mismo, es como que queriendo llamar la atención a sí mismo, como queriendo decir yo sí soy espiritual, aguas. Si alguien dice, hey, viene fulano de tal y tiene el don de milagros, y le ponen el nombre muy grandote de esa persona, ¿va? Y luego milagroso, ese don lo está usando para su beneficio propio, no lo está usando para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales no son para tu beneficio personal, son para el bien común. Aún, hermanos, vamos a suponer, dirá alguien, ahí está la razón de por qué incluso hablar en lenguas en secreto no edifica. No, hermano, no, ahí no estoy de acuerdo. Y les voy a decir por qué. A lo mejor alguien entra un tiempo en oración con tal intensidad que hay una manifestación sobrenatural del Espíritu en lo secreto. Pero si eso lo hace un mejor cristiano, lo hace una persona espiritual, lo hace una persona motivada para poder servir con más eficacia, ya es para el bien común. Entonces, hay dones que ayudan a un individuo y lo empodera o lo capacita para servir mejor en la iglesia de Cristo. Estoy diciendo un ejemplo. Con esto no estoy tampoco animándoles a que nosotros vayamos a darle un sobreénfasis a diferentes manifestaciones como la risa santa y mugidos de animales y cosas esas, porque yo creo, hermanos, que muchas de esas cosas son más bien manipulaciones de la mente. Y yo no creo que eso sea del Señor, porque no edifica. ¿En qué edifica, hermanos? En nada. O sea, aquí lo que se trata es que las manifestaciones del Espíritu sean para beneficio del bien común. Entonces, a lo mejor a alguien, Dios le ha dado un don especial de sanidad divina. Y entonces esa persona ora por una persona que está enferma y el Señor le sana de manera milagrosa. Hermanos, los martes nos reunimos a orar y hemos visto cosas gloriosas. Y Dios ha hecho cosas, ha respondido de una forma especial. Pero Dios puede usar a un hermano para que ocurra eso, porque es para el bien común. Ahora, alguien recibe ese don, ese regalo de Dios, porque Dios escuchó la oración de este hermano, de esta hermana, y recibió sanidad, y entonces esa sanidad tan manifestada sobrenaturalmente hace que su fe crezca. Y entonces logra servir mejor, como un testimonio poderoso para los hermanos de la congregación. Entonces, por eso el reunirnos en oración juntos los martes bendice a la iglesia, porque nosotros oramos, elevamos nuestras oraciones y peticiones delante de Dios, y en la medida que Dios va respondiendo, los que estamos orando vamos testificando de la respuesta de Dios, y eso acrecenta nuestra fe como iglesia. Entonces, es un bien común. Es para el bien común. Aquel que da para beneficio de la iglesia precisamente es por el bien común. Aquel que sirve velando por otros lo hace para el bien común. Eso es lo que está enfatizando. Los dones no son para un enriquecimiento personal. Los dones son para el bien común. Entonces, de nada sirve, hermanos, que alguien haya estado preparándose, equipándose en el conocimiento de las Escrituras dentro de toda la vida. Es una de las razones por las que yo creo firmemente que Dios me llamó al ministerio pastoral. Es precisamente que Dios me ha equipado desde que era niño, desde pequeño, en un hogar cristiano, con padres misioneros, de una cuarta generación de creyentes. Yo creo que Dios ha permitido que esos dones sean depositados por su gracia para poder edificar la iglesia. ¿De qué serviría que yo estuviera encerrado en un cuarto lleno de libros estudiando la palabra y salgo y no bendigo a nadie con lo que Dios me ha dado? Entonces la idea es comunicar a la iglesia para la edificación de los santos. ¿Qué te está dando Dios, hermano? Que te manda
que edifiques a su iglesia, y no lo estás haciendo. Porque al no hacerlo contristas al Espíritu y no dejas que haya manifestaciones que demuestren que Dios está en medio de su pueblo. Pero cuando tú estás velando por tus hermanos, cuando estás sirviendo a tus hermanos, cuando tú, por ejemplo, de pronto hay hermanos que dicen, ¿sabes qué? Les traje una caja completa de tomates ahí a los hermanos. Dios puso en mi corazón que les regale tomates esta ocasión. Hasta en eso, hermanos, hay una manifestación espiritual. Porque ¿quién pone en el corazón a hacer eso? Sino solamente el Señor, una expresión de amor en un tiempo donde todo se vende. Entonces, allí es donde se ve, ¿verdad?, finalmente la presencia de Dios. El mundo ve eso de la iglesia. Mira cómo se cuidan, mira cómo se ayudan. Nos criticarán, porque eso sí, nunca faltará, ¿verdad? Hermanos, este poder que nos es dado para servirnos, el mundo no lo puede tener, porque la Escritura dice, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque ni siquiera le conoce, pero le es dado a la iglesia, y como testimonio de su realidad en nosotros se ve manifestado al servirnos, al ayudarnos, al enriquecernos, al edificarnos. Ahí está el Señor en medio de nosotros. La pregunta es, ¿de qué forma podemos nosotros ver al Señor en medio de nosotros aquí en la iglesia? ¿Y cómo puedes tú reflejar a Cristo a tus hermanos de manera que los hermanos sean enriquecidos y edificados con tu vida? Que esto es algo muy importante. Nos llama a que trabajemos en eso. Y entonces nos da esta lista. Palabra de sabiduría. Del griego sofías, sabiduría es inteligencia, es conocimiento, discernimiento, es moderación, y hay una definición. Es una comprensión inspirada por el Espíritu Santo sobre algún aspecto del propósito redentor de Dios, el cual es comunicado resultando en la edificación de otros y tal vez en la iluminación de otros con el poder salvador del Evangelio. O sea, es una transferencia de iluminación. Cuando tú empiezas a enseñar a otros lo que el Señor te ha mostrado a ti y tienes una habilidad sobrenatural de comunicarlo de tal forma que las otras personas escuchan y comprenden y son movidos a Dios, es un don del Espíritu Santo. Hermanos, si Dios en su gracia me permite comunicar su conocimiento y su verdad, no es por mis fuerzas. Es la capacidad del Espíritu para poder enriquecer a su iglesia. También hay el de conocimiento, dice aquí. Conocimiento es gnoseos, o de donde viene la palabra gnosis, la suma de lo que se ha percibido, descubierto o aprendido. Y hay una definición para esto. Es la facultad dada por el Espíritu Santo para obtener entendimiento y poder explicar varios aspectos de la fe y la vida cristiana, resultando en la instrucción y la edificación de otros. Mientras una transfiere iluminación, esta transfiere conocimiento, transfiere entendimiento. Tú has escuchado a esas personas que dicen, es que cuando predica o cuando enseña se le entiende claramente. Bueno, ese es el don de conocimiento, don de sabiduría y don de conocimiento. Entonces Dios capacita a ciertos individuos para poder comunicar sus verdades de manera iluminada, o transfiere ese entendimiento. Pero también hay fe. La palabra fe, del griego pistis, significa confianza, creencia, convicción, doctrina, garantía, muestra compromiso, muestra fidelidad, fuerte confianza y dependencia de algo. En este caso es la fuerte dependencia de Dios. Un don de fe, hermanos, es esa fe capaz de trasladar montañas. Y esos dones, hermanos, Dios los ha repartido en su iglesia. ¿Sabes por qué no los vemos muchas veces? Porque no pensamos que esos dones los tenemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos orando más bien para nuestro propio beneficio, como aquella anciana que les platico, ¿no? Una mañana muy temprano en Monterrey se pone a orar: Señor, te ruego, tu palabra dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diéramos a ese monte, quítate de ahí, y se va a mover. Y el cerro de la Silla está atravesado en medio del camino para ir a la iglesia el domingo, Señor. Te ruego que lo muevas. Hermanos, ¿es para el bien común?
Así que la anciana en la mañana se alista muy temprano y dice, sí, ya no está el cerro, ya no está el cerro, ya se movió el cerro. Y cuando ve la ventana y ve el cerro ahí, dice, ya sabía. Bueno, no había fe. Y en segunda era para beneficio personal. Yo me quedo asombrado, hermanos, porque hemos aprendido a depender de Dios en fe. ¿Han escuchado eso? ¿Qué andamos en fe, hermano? Caminamos en fe. Hermanos, por los 32 años que Dios me ha concedido predicar su palabra, desde muy joven, he andado en fe. Y muchas veces me he ido sin 5 en mis bolsillos para predicar el mensaje del Evangelio. Y Dios nunca me ha dejado sin nada. Siempre ha provisto en todo. Siempre ha estado manifestando su poder, proveyendo para poder cumplir su propósito. Porque es para el bien común. Hasta el día de hoy hemos visto la mano poderosa proveernos, hermanos, de una forma asombrosa. Y hermanos, eso lo tenemos que ejercitar en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, alguien por ahí decide, ¿sabes qué? Dios me ha llamado y yo tengo en fe que soltar esto de lo que dependo bastante, para depender completamente de Dios y lograr ese propósito. Se requiere un don de fe. Y no estamos hablando de la fe salvífica, estamos hablando de un don que te hace depender directamente de Dios, de una forma poderosa y sobrenatural. Por eso hay muchos que cuando el Señor los llama difícilmente dejan sus trabajos, o cuando el Señor los llama le dice, hey, dedícate, préstale más atención al Señor. Dicen, no, pero es que si yo suelto esto yo siento que, bueno, no hay fe. Pero quien tiene un don de fe, y el don de fe, ¿sabes qué? Yo doy el paso, yo sé que el Señor me va a proveer y me va a sustentar y va a acomodar todas las cosas para poderle servir mejor, para la edificación de los santos. Se requiere fe. Se requiere fe para que tú vayas a cierto lugar a predicar y que veas el poder de Dios manifestándose de la nada. Se requiere fe para que tú puedas orar por enfermos y estos sean sanados. Pero fíjate qué asombroso, el don de fe se puede impartir a través de cualquiera de los demás dones. Si yo estoy predicando la palabra y el Espíritu Santo me usa para poder edificar tu vida y produce en ti fe, esa fe te mueve a una acción que va a redundar en la edificación de la iglesia. Si alguien ora por un enfermo y éste sana, los demás que vieron la sanidad incrementan su fe y su confianza en el Señor porque vieron el milagro. Así, por ejemplo, Jesús tuvo estas manifestaciones asombrosas cuando sanó los ciegos, paralíticos, y los demás viendo estos milagros creían en Él. Entonces el don de fe es cada uno de estos dones no funcionan aislados, ¿se fijan? Están encadenados, están en cadenita, unos y otros se edifican. Por eso no podemos clasificar y decir, mira, estos son más importantes, estos menos importantes. Todos tienen un papel importante. Sanidad, en el griego lamatón, sanidad, curación, remedio, acción de proporcionar una cura para algo, acto milagroso que causa salud perfecta. Entonces, cuando alguien ora y hay un milagro de sanidad, implica que esa persona estaba enferma y ahora ya no tiene nada, está sana. Y no es el caso de alguno que dice, pues yo siento que ya el Señor me sanó, me levantó y sigue rengueando. No. O sea, el verdadero milagro es que no hay nada de enfermedad. Había un tumor y ya no hay tumor. Había artritis y ya no hay artritis. Había ceguera y ya no hay ceguera. Y esas cosas, hermanos, yo no puedo negar, porque yo las he visto, que Dios las sigue haciendo. Dios sigue operando así. Entonces, ¿por qué? Porque es Dios y porque quiere manifestar su poder de esa manera. Y luego también el poder de milagros, del griego dinameón, de ahí viene la palabra dinamis. Milagro, poder, fuerza, capacidad, habilidad, cosas extraordinarias que de otra forma no sería posible. Los milagros portentosos regularmente los he escuchado en los tiempos modernos cuando se está llevando el evangelio a lugares donde nunca ha llegado el evangelio. Entonces Dios se manifiesta que está junto con aquellos que proclaman el evangelio, operando milagros extraordinarios. Y las personas observan eso y dicen,
aquí está el poder de Dios. Entonces son milagros extraordinarios. ¿Puede pasar? Yo creo que sí, hermanos. Profecía, del griego profeteia, el don de predicar el mensaje recibido de Dios como inspiración, predicación, explicación de las sagradas escrituras, capacidad de proclamar declaraciones representativas de la mente, voluntad o conocimiento de Dios. Al yo estar predicando, estoy profetizando. Al tú estar predicando, estás profetizando. Pero es una habilidad que Dios te da para explicar la palabra de Dios, para advertir a la iglesia, para exhortar a la iglesia, para traer consuelo a la iglesia, para edificar a la iglesia. De tal forma se predica el mensaje de Dios tal como el Señor quiere que se comunique. Discernimiento de espíritus, del griego, es una palabra compuesto, diacriseis pneumas. Es hacer distinción, es hacer diferencia de espíritus, de almas, de cualquier entidad sobrenatural e inmaterial que es consciente de sí misma con facultades para afectar el curso de los eventos humanos. En pocas palabras, discernimiento de influencias espirituales invisibles y sobrenaturales que cambian el curso de la vida de alguien. Eso ha ocurrido a través de la historia, que no se nos olvide. Satanás entró en el huerto del Edén para cambiar el curso de la historia de la humanidad. Y engañó a Eva y engañó a Adán y los hizo pecar. De la misma manera, el enemigo sigue incursionando hasta el día de hoy, cambiando el curso de las vidas, por medio de tentaciones, por medio de una influencia sobrenatural en ocasiones para tratar de moverte a estar en contra de la voluntad de Dios. Es el diablo, hermanos. Pero el Espíritu Santo te capacita para que tú puedas discernir cosas como esas y adviertes a la iglesia o a los hermanos acerca de ese peligro. Entonces es discernimiento de espíritus. El don de lenguas, glosón, lenguaje sobrenatural, cualquier lenguaje, pero a menudo con referencia a un idioma que uno nunca ha estudiado y a una capacidad sobrenatural de hablarlo o de ser entendido. Si es para el bien común, porque Dios tiene un propósito, se ejercita. Entonces, yo creo que Dios puede hacer algo así. Me llama la atención que en la iglesia, en el primer siglo, cuando la iglesia se reunió y estaban pidiendo la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió y empezaron a hablar en otras lenguas. Esas eran lenguas reconocidas, identificables, de personas que obviamente habían llegado de todas partes y hablaban esos idiomas, y cuando escucharon a la iglesia hablar en esos idiomas, escuchaban hablar las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. Entonces eso impactó sus corazones. Era un llamado precisamente de Dios a la reconciliación. ¿Se acuerdan en la Torre de Babel? El Señor descendió y confundió las lenguas porque estaban edificando una torre, un edificio, una torre al humanismo, a la capacidad humana, y el Señor descendió y los confundió. Ahora que venían de todas partes y que iban buscando de Dios, el Espíritu Santo capacitó y facultó a estos hombres para hablar en otros idiomas las grandezas de Dios, como diciendo: hey, hay reconciliación y podemos ser uno solo por fin, pero no para construir una torre. Somos uno solo para construir una iglesia, un edificio en torno a Cristo. Entonces, obviamente, el testimonio es poderoso, donde el Espíritu Santo de Dios está en medio de su iglesia. Y no se diga la interpretación de lenguas, que es la capacidad de traducción de esas lenguas para la edificación de los santos. Ahora, yo les quiero animar, hermanos, porque finalmente todos debemos buscar la llenura del Espíritu y buscar intencionalmente que el poder del Espíritu Santo nos mueva a nosotros a edificarnos mutuamente. Y esto no significa que lo vamos a hacer de manera desordenada, de tal forma que vamos a tener un servicio y de pronto van a estar brincando y gritando. Eso no es así. La mejor manera de edificar la iglesia es cuando nos estamos sirviendo, ministrando, ayudando, exhortando, velando unos por otros, hasta animando. Y si el Espíritu Santo se manifiesta de pronto de manera sobrenatural, sanando a alguien o mostrando alguna cosa, iluminando la mente de alguien para poder traer una definición, una claridad, una dirección con sabiduría, etcétera. Eso edifica el cuerpo de Cristo y se puede ver la presencia de Dios. Es lo que el mundo no tiene, hermanos.
y no lo pueden recibir porque el Espíritu Santo no es para el mundo, es para la iglesia de Cristo. Es un testimonio poderoso para el mundo que puedan ver la iglesia y Dios están pero bien unidos, son amigos, Dios está en favor de ellos, el Señor está allí. Y lo que yo quisiera, hermanos, es que las personas que nos acompañan, que nos visitan, puedan decir: allí en ese lugar cuando se reúnen está Dios, y lo podemos percibir y lo podemos experimentar y podemos recibir los beneficios. Pero eso no lo puede hacer nada más el pastor, hermanos, porque estos dones no son para el pastor. ¿Para quién son? Para ti. Es para ti, para que edifiques a tus hermanos, para el bien común. Entonces Pablo expresa que la presencia gloriosa del Espíritu en la vida del creyente nos imparte poder y manifiesta su presencia mediante estas expresiones visibles y sobrenaturales de poder, para que cada uno de nosotros nos convirtamos en un canal de bendición para otros. De esta forma nosotros comunicamos un sentido de unidad, porque yo edifico a mis hermanos con el propósito de que sean semejantes a Cristo. Ese es el propósito. No es para que te aplaudan, no es para que te digan: gracias, hermano, un aplauso porque hizo bien su trabajo. No, eso es para la edificación de la iglesia. Y si honramos a alguien en la iglesia, lo vamos a honrar. Y gloria a Dios, porque es nuestro deber, dice la Biblia, hay que dar honra a quien honra merece. Honramos a aquellos hermanos que sirven, pero no es el propósito que seamos honrados. El propósito es que seamos edificados, que seamos semejantes a Cristo. ¿Y cómo se da? Es la respuesta a la oración de Cristo en Juan 17. Cristo ora a Dios para que se haga realidad esto en la vida de la iglesia. Nosotros oramos para que se haga realidad esto en tu vida. Se da en respuesta a la oración, y es una cosa extraordinaria. Como dice la palabra, que son dones, carismata, es un regalo de gracia, es un favor expresado de Dios. La salvación así es. Y nosotros no entendemos ese misterio, pero sabemos que Dios es un Dios soberano y el hombre es responsable ante un Dios soberano. Y estas dos cosas caminan de manera paralela. Y Dios soberano, con un hombre que es responsable ante este Dios soberano, tiene la responsabilidad de responder al evangelio que Dios le está entregando. Aquí funciona la voluntad humana y la voluntad divina en un misterio asombroso que nosotros no podemos entender. De la misma manera, con las manifestaciones de los dones y del Espíritu en la vida de la iglesia, se requieren, por un lado, la impartición soberana de Dios sobre cada uno de nosotros, pero por otro lado, que nosotros lo pidamos y lo ejercitemos. Y entonces es como se va a manifestar. Pero si tú no lo pides y no lo ejercitas, la pregunta es: ¿cuándo lo vamos a ver? La diversidad de dones en cada creyente es para beneficio del cuerpo de Cristo, el cual requiere ser edificado y ser perfeccionado. Esa es la razón. ¿Por qué Dios da dones a la iglesia? Para que seamos perfeccionados, para que seamos edificados. Si somos uno en Cristo, la razón de los dones y sus manifestaciones es para que seamos más semejantes a Él, y de esa forma damos un poderoso testimonio al mundo. ¿Y saben qué me gusta de todo esto, hermanos? Que el Señor ama la diversidad. ¿Ya se fijaron en eso? Ama la diversidad. Cada copo de nieve tiene una forma diferente. En toda la creación hay una diversidad de manifestaciones de belleza y hermosura. Nosotros somos una diversidad de personas también. Y en medio de esa diversidad, el Señor logra hacer que sea un solo cuerpo y un solo propósito en unidad. Es un solo espíritu y un solo Señor. La diversidad de dones es exactamente lo mismo. Dios imparte como Él quiere porque ama la diversidad. Pero lo que Él busca es que esa diversidad logre unidad en la iglesia, que seamos semejantes a Él. Todo aquello que no contribuye a la unidad de la iglesia, hermanos, no viene de Dios. Todo aquello que no contribuye al enriquecimiento y a la edificación de la iglesia no viene de Dios. Eso viene del enemigo, porque el diablo viene para restar, para dividir.
Cristo viene para sumar y multiplicar, ¿verdad? Es una forma de decirlo matemáticamente. Entonces, la iglesia es equipada para que seamos edificados. Por esa razón Dios imparte estos asombrosos dones. Y el énfasis es ese, la unidad. Por eso en los siguientes versículos, lo que vamos a ver más adelante es: somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos su iglesia y somos llamados a ser uno. Pero el peligro que hay es que no lo estamos viendo con tanta diversidad de movimientos, con tantas posturas tan diversas. Hermanos, pero debemos ser unidos en un mismo propósito como iglesia. Entonces, yo les quiero animar para que busquemos ser un instrumento en las manos de Dios para la edificación de los hermanos, y busca en oración que Dios te capacite con poder para enriquecer la vida de tus hermanos de una manera sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Los dones del Espíritu son sobrenaturales y puede ser usándose algún don natural tuyo, pero potenciado por el Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo.